y se pierde la paz. Esa es una incomodidad cuando tú te haces cristiano y obedeces la palabra de Dios. ¿Cuál es la visión que Dios te ha dado? ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Cuál es el talento que Dios te ha dado? ¿Qué llamado ha puesto Dios en tu corazón? Ese don y ese talento y ese llamado que Dios ha puesto en tu corazón, Dios quiere que tú lo trabajes, que tú estés sirviéndole, porque no es tiempo de no hacer nada. Hay que pasar la vida tranquila. En Hebreos capítulo 4, versículo 8 dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, pueblo de Dios, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y todavía no hemos entrado a ese reposo. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y por tu predicar la palabra de Dios, necesitas entender, no es tiempo de reposar. Es tiempo de trabajar para Dios. Es tiempo de servirle a Dios. Y si estás pasando por problemas, aquí dice, no tenemos un gran sumo sacerdote que no se pueda compadecer de ti, sino que tenemos uno que conoce todas nuestras debilidades. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia, para que Dios te ayude en el momento apropiado. Qué mejor ilustración y qué mejor video, el sufrimiento de otra familia, de otros jóvenes, que ellos en ese momento de desolación, de despojo, de rechazo, de conflicto, tienen que acudir a Dios, para que Dios le dé las fuerzas, para que ellos puedan seguir adelante en ese camino que tienen. ¿Por qué razón? Porque todavía no hemos entrado en el reposo que anhela nuestra alma. Porque todos anhelamos el cielo, ¿cierto o no? Muchas veces, especialmente cuando te duele una parte del cuerpo y no te puedes levantar, tener que levantarte para irte a trabajar a la oficina o al sol o a donde te toque ir a cortar tomates. ¡Qué tremendo! Soledad, incomodidad y algo más, conflicto. El apóstol Pablo le advierte a Timoteo del conflicto. En el versículo 14 le dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Ese Alejandro se había opuesto, era autoridad en algún pueblo y se había opuesto a Pablo, a la predicación, y le había causado males, posiblemente persecución, posiblemente amenazas de asesinato. Y el apóstol Pablo, ya al final de su muerte, no habla de venganza. No dice: Timoteo, ahí cuando tengas oportunidad te lo echas. No, le dice, lo deja en manos del Señor. El Señor le pague conforme a sus hechos. Es una frase que nosotros debemos aprender. El Señor se haga cargo de esa persona y nuestro corazón esté limpio delante de Dios. Amén. Amén. Pero este hombre estaba causándole problemas, grandes problemas. Y Jesús nos advierte a ti y a mí. En Lucas 6:26 nos dice: ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ay de ti cuando los que te rodean, tú tienes mínimo 80 personas a 200 personas, entre primos, tíos, abuelos y parientes y vecinos y compañeros de trabajo y de escuela, tienes entre 80 y 200 personas que te conocen. Jesús dice: ay de ti cuando hablen bien de ti, porque tú no les predicaste,
o porque les predicaste como lo hacían los falsos profetas, que todo está mal y ellos decían, no hay problema, no pasa nada. Dios no castiga, Dios es bueno, Dios es amor, Dios no se preocupa, tú no vas a ir al infierno. O ante el pecado te quedas callado. Eso Jesucristo lo dijo, ay de ti, cuando aquellos hombres hablen bien de ti. ¿Por qué razón? Porque tú y yo tenemos que advertirles. ¿No dice la palabra de Dios en Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado? Y eso significa que si creen, tú les predicaste, y si no creen, tú te quedaste callado. Pero lo que está diciendo la palabra de Dios es que el que escucha el evangelio por tus labios y cree, se va al cielo. Pero el que no cree, cuando la persona dice, ya está condenada, la persona va caminando y cuando muere, se abre un hoyo y lo recibe la condenación. Pero el que creyó, ese hoyo no se abre. Más bien se abren las puertas del cielo. Y aquí está la historia en Lucas, capítulo 16, donde Jesucristo le predica y nos cuenta, le predica a su pueblo y nos cuenta la historia de un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y de un hombre que estaba mendigando y nadie tenía compasión de él. Aquel rico no tenía misericordia de él. Pero aconteció un día que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, en el infierno, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Cuántas personas conoces? ¿Cuántos han creído? ¿Cuántos han rechazado? Porque el que en él cree no será condenado. Pero el que no cree en Jesucristo, el día que muere, se abre ese hoyo y cae directo a lo que se llama las llamas del infierno. Cristo lo predicó. Ahí está en Lucas capítulo 6, Lucas 16. Y Jesús lo dijo en Lucas 6, ay de ti, si la gente habla bien de ti, porque tú no les molestas con el evangelio. Pero así de poderosa es tu palabra y la mía, que tú y yo tenemos que predicar, y el que en él crea no va a ser condenado, pero el que no, un día, al cruzar esa puerta que llamamos muerte, esa persona va a entrar al paraíso o al infierno. ¿Crees tú en lo que Cristo dijo? Amén. ¿Sabes que Cristo creía en lo que él predicaba? Que Cristo sí creía todo lo que él predicaba. Por eso subió a la cruz. Porque cuando Cristo estaba en la cruz, él estaba convencido de todo lo que él enseñó era verdad. Y nos hace falta a veces creer un poco más. Y Pablo le dice, hey, ten cuidado, le dice a Timoteo, porque vas a sufrir desolación, vas a sufrir problemas, incomodidades, conflictos, vas a sufrir rechazo. Le dice en el versículo 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta el rechazo. El apóstol Pablo había sido llamado por las autoridades, había sido llevado a la corte, había sido sentenciado. Sus acusadores estaban acusándolo a muerte y la cosa era terrible. Y nadie estuvo con él. Y tú te sientes rechazado cuando nadie está contigo. ¿Por qué? Porque traes la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque traes lo que se llama el Evangelio de Cristo.
En aquel entonces se había levantado Nerón. Había estado en los tiempos de Cristo, estuvo el César, y después estuvo otro, y después estuvo otro, pero ya en los años al final de la vida de Pablo estaba Nerón, un hombre completamente neurótico que había mandado matar a su suegra, a su cuñado y a todos aquellos que le hacían peligro para quitarle el trono. Y en este caso había atacado a los cristianos. Ese hombre incendió Roma para tener su propiedad así desalojada para poder construir su palacio. Ese hombre agarraba a cristianos y no solamente les quitaban la piel para aventarlos a los leones, también los metían en aceite y en sus fiestas las alumbraban con gente quemándose ahí alrededor de la fiesta. Ese era Nerón. Y el apóstol Pablo se quedó solo. ¿Por qué? Porque muchos que recibieron la palabra de Dios, ¿cuántos? Les predicó a miles, le predicó a pueblos, le predicó a continentes, estuvo en Asia, estuvo en Grecia, estuvo en Europa, estuvo todo Jerusalén. Y él se quedó solo y dice, no les sea tomado en cuenta. Tendremos gran oposición. Eso le dice el apóstol Pablo, porque dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿A qué se opuso? A las palabras, a la palabra de Dios. Te voy a leer un resumen que hice de una conferencia de unos científicos. Es una conferencia de 1 hora. Los científicos encontraron una nueva fórmula para explicar el caos. ¿De dónde viene el caos? El universo es un lugar caótico donde hay explosiones atómicas inimaginables. Nosotros cuando subimos en un avión y vemos hacia abajo, vemos caos, montañas, los ríos todos torcidos, los animales de un color, de otro, y hay mucho caos. Y en esa hora de una conferencia, la gente del mundo también le pone nombres, tienen campamentos, tienen retiros y tienen conferencias, así como nosotros, campañas, y le ponen los mismos nombres que nosotros, pero esto es lo que predican. La nueva fórmula es z igual a z al cuadrado más c. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la explicación que hacen es que en el universo hay reglas que no piensan. Tienen el poder de crear complejos sistemas sin ningún pensamiento consciente. En pocas palabras, en el universo Dios no existe. Son sistemas autoorganizados, se organizan solos, no hay Dios que los organice. Y de esos sistemas autoorganizados podemos ver que las cebras tienen rayas, las vacas tienen manchas, las cebras tienen manchas, los árboles están medio torcidones. El universo, bueno, hay galaxias que son espirales, así como el caracol también es una espiral. Y la música igual, la geografía que vemos, la topografía, el clima, es un completo caos, pero son sistemas autoorganizados. Escuche, el diseño no necesita la intervención de un diseñador. El diseño es miembro o parte del universo, así como los dedos son parte de su cuerpo. El diseño ya está dentro del universo. La idea de la creación espontánea y evolución es que no necesitan un creador o un diseñador inteligente. El universo es una simulación gigante donde las cosas pasan espontáneamente, llenas de belleza y grandes sorpresas. Y se les llenaba la boca con esas palabrotas, llenas de belleza y grandes sorpresas. Escuche, los patrones. ¿Qué es un patrón? Los que saben de costura saben lo que es un patrón. Para hacer una camisa tienen que hacer un patrón. Para hacer un pantalón tienen que hacer un patrón. Y ese patrón simplemente lo reproducen y le dan ropa a toda la gente que existe en el planeta Tierra. ¿Cierto? Eso es un patrón. Si usted se inventa un pan, bueno, ese pan es un patrón y después se hace una panadería y pone panaderías por todo el mundo. Así es que a lo mejor hay un pastel gigante allá en el universo.